Buenas tardes. Muchas gracias por asistir otra vez a una de nuestras conferencias. Como siempre, voy a hacer la primera recomendación, que ahora es el momento oportuno de apagar el móvil o por lo menos dejarlo sin sonido para evitar luego inconveniencias. También me han avisado que os comente, por si afecta a alguno, que hoy estaba previsto hacer en el despacho nuestro un sorteo de Antonio Guerrero para una visita y que no va a poder realizarse. Sí, lo digo por si alguno está interesado. Bueno, en la conferencia de esta tarde, como veis ahí, el título es Energía nuclear, emergencia climática y modelo energético. Por supuesto, el ponente nos ha comentado que una de las tareas más importantes y más urgentes, cada vez más urgentes, que nos hemos puesto el ser humano para reducir o frenar el cambio climático es cambiar el modelo energético. Porque de sobra he sabido que gran parte de las emisiones que provocan el efecto invernadero están producidas por los combustibles fósiles y que llevamos usándolos desde el siglo XIX. Nuestro ponente esta tarde es ampliamente conocido por todos porque tiene un doble perfil. Al mismo tiempo es nuestro presidente de la Universidad Popular, Carmen de Michelena. Por otra parte, es uno de los colaboradores valiosos y prolíficos que tenemos en el grupo de conferencias, porque esta creo que va a ser la 8ª conferencia que nos vas a dar. Varias de ellas han sido, bueno, por supuesto, aprovechando, abusando de sus conocimientos como doctor en ciencias físicas y además trabajando en el campo de la energía nuclear y de la reactividad, pero también se ha atrevido con Leonora Aquilania y Marie Curie, o sea que es un poco renacentista. Vicente es doctor en ciencias físicas, como pone ahí, y ha sido durante 7 años investigador en la Junta de Energía Nuclear. También estuvo durante 25 años trabajando en el Laboratorio de Radioquímica de Geotécnica y Cimientos, desde la que participó directamente en numerosos programas y estudios radiológicos y radiométricos relacionados con las centrales nucleares españolas, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos. Está claro que lo que os ha motivado para atravesar la lluvia y venir hasta aquí no ha sido escucharme a mí, sino escucharle a él. Así que, Vicente, cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias, Eloy, por la presentación. En primer lugar, deciros que es para mí una alegría el estar de nuevo de manera presencial con todos vosotros. Parece que la lluvia ha dificultado el que algunas personas más estén aquí, pero después de 2 años de pandemia en la que nos veíamos obligados a vernos a través de una pantalla, siempre es un motivo de alegría, como digo, el veros presencialmente. La conferencia de hoy tiene como título el que veis en pantalla y ya ha dicho Eloy, pero en ese título hay 3 elementos fundamentales: el modelo energético, la climática y la energía nuclear. Están muy ligados los 3, evidentemente, pero en realidad el título tenía que haber sido justo a la inversa. Voy a empezar hablando del modelo energético, luego de la emergencia climática y acabaré con la energía nuclear, que es lo más específico de esta conferencia, porque sobre los 2 primeros elementos, modelo energético y emergencia climática, no voy a insistir demasiado, ya que nuestro amigo y compañero Gabriel Ocejo, que nos acompaña también esta tarde, imparte todos los años o todos los cursos un seminario sobre cambio climático en el que desarrolla con mucha amplitud y conocimiento estos temas. De manera que, como digo, esto lo pasaré más o menos rápido. También quiero decir que este tema tiene una complejidad considerable, pero debido al tiempo de que disponemos aquí no va a ser posible el que yo entre en muchos aspectos que deberían profundizarse más. De manera que a algunos de los presentes os puede parecer que la presentación es un poco simplista, pero yo a ese respecto os diré que hay una presentación mucho más amplia y desarrollada
que subiremos junto con la grabación de YouTube en lo que llamamos el SlideShare, y ahí podéis consultar los que estéis interesados en profundizar un poco más en el tema en esta presentación mía más amplia. Bien, dicho lo cual, empezamos ya con el tema en cuestión. Y la primera cosa que quiero decir es que la emergencia climática, que por fin, parece que tiene un amplio consenso y aceptación, porque sabéis que hasta hace poco había mucha gente que lo cuestionaba, y todavía hay negacionistas de ese cambio que siguen diciendo que esto es un invento de la izquierda, un invento para imponer sus ideas, las ideas de izquierda, sobre economía centralizada, sobre igualdad, inmigración, derechos sociales y todo aquello que va en contra de los intereses de una economía neoliberal y globalizada que se niega a cambiar sus hábitos de consumo y propugna un crecimiento incontrolable y suicida. Porque en realidad la emergencia climática a la que hemos llevado es consecuencia del sistema económico liberal que se ha impuesto en todo el mundo. Ya no existen sistemas alternativos, sino que incluso la China llamada comunista, que ya no lo es, sigue sus estándares de un capitalismo sui generis, por supuesto, pero que en el fondo las leyes son las mismas. Para realmente abordar este problema, que en estos momentos casi podríamos decir que nos aboga o nos obliga a tener que elegir entre destruir el sistema económico en el que nos movemos o destrozar el planeta. Y la pregunta es, ¿se puede hacer algo para evitar esto? Pues sí, se pueden hacer cosas, pero lo que no podemos pensar es que va a haber soluciones mágicas que de repente nos sitúan ante un escenario totalmente distinto. Esta emergencia climática, como todos sabéis, provoca, digamos que casi el conocimiento más directo que todo el mundo tiene de esto son las terribles catástrofes que se están sucediendo en las últimas décadas, de las cuales esta imagen es simplemente un recordatorio de la multitud de lluvias torrenciales incontroladas que arrasan zonas completas del planeta, y que para esas zonas supone auténtica ruina. Y en el lado opuesto podemos tener la desertización, es decir, hay zonas también muy amplias del planeta que están empezando a sufrir un proceso de desertización porque no llueve prácticamente nada, no hay manera de cultivar nada, el ganado tampoco existe, y eso evidentemente obliga a emigraciones tremendas de grandes poblaciones, sobre todo en África. Esta es una imagen reciente de hace unos días que ha salido en la prensa de cómo en una zona de Kenia ha habido una población de 3,5 millones de habitantes, de pequeñas tribus que se dedicaban al pastoreo y que vivían de eso, y que han visto cómo en los últimos meses muere todo el ganado y han tenido, por tanto, que emigrar. Cuando nos quejamos, algunos, de que Occidente, Europa y otros países reciben una emigración descontrolada y tal, no nos damos cuenta del por qué se suceden esas cosas. Aparte de las guerras que provocan esas emigraciones, está también la gran emigración que provoca la emergencia climática. Toda esta gente que pierde su modus vivendi y se tiene que contentar con intentar acceder a otros países donde realmente puedan rehacer su vida. Bien, el tema de la producción de energía, es decir, el modelo energético, para situaros voy a poner 4 o 5 imágenes muy rápidas, porque como digo, en el seminario de cambio climático de Gabriel lo desarrolla mucho más. Pero como recordatorio muy rápido, en primer lugar, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Pues fundamentalmente, como veis en este gráfico, viene de las energías fósiles, que son el gas natural un 22%, el petróleo un 32%
y el carbón un 28%. O sea que entre esas tres tipos de energía prácticamente copan el 80% de la producción de energía mundial. Pero no hace unos años, ahora mismo, son datos actualizados. Y como veis, aquí la energía hidroeléctrica solo aporta el 2% de la energía mundial y la nuclear el 5%. Bien, esto, como acabo de decir, no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Este gráfico de evolución del consumo mundial de energía desde los años 60 hasta el 2010, en 50 años, como veis, los tres grandes protagonistas de la producción de energía, el petróleo, el carbón y el gas, siguen siendo los preponderantes. Es decir, que no es que actualmente copen el 80%, es que desde el principio son los principales productores de energía. Y en este gráfico podéis ver también, como curiosidad casi, que las energías renovables, que es esta pequeña línea verde que veis abajo, empieza a despegar tímidamente en los años 80 y a día de hoy, aunque aquí solo llegamos al 2015, pero la curva se mantiene prácticamente igual, a día de hoy es muy poco la aportación que tiene. ¿Cómo se distribuye el consumo mundial de energía? ¿Quién consume esa energía? Este es otro dato muy importante, porque resulta que el mundo mundial no consume de manera igual la energía. La energía se está consumiendo fundamentalmente en la Unión Europea el 14%, en los Estados Unidos el 18% y en la China el 19%. Fijaros que entre Estados Unidos y China parece que el consumo es el mismo, pero hay que tener en cuenta que la población de China son 4 veces más que la de Estados Unidos, es decir, que el consumo por habitante es la cuarta parte del de Estados Unidos. Los otros consumidores, pues aquí tenéis como curiosidad que África, que es un continente enorme, solo consume el 6% y América Latina solo el 4%. Esto tiene una correlación estrecha, estrechísima, con la distribución de la riqueza en el mundo. En este otro gráfico podéis ver cómo Estados Unidos copa casi el 30% de la riqueza mundial, China casi el 18% y en los distintos países de la Unión Europea, todos estos que veis en verde, copan también una parte alrededor del 20%. Al mismo tiempo, y como habéis visto anteriormente, los pobrecitos africanos solo se benefician de este pequeño segmento que veis aquí, de la riqueza mundial. Y lo mismo ocurre con América Latina, solo tienen este poquito de riqueza. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que los grandes emisores de anhídrido carbónico, es decir, del elemento que provoca el cambio climático, los grandes emisores son justamente los que se consumen gran cantidad de energía y los que chupan la gran cantidad de riqueza en el mundo. Aquí tenéis en este gráfico pues que China emite toda esta parte, ¿te veis? Estados Unidos esta otra y Europa esta otra. Con lo cual, entre estos tres emitimos el 46%. Y si le añadimos 7 países más, la India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá, entonces llegamos casi al 70% de las emisiones. Y los 100 países menos emisores, estos pobrecitos entre los cuales está África y América Latina, solo emiten este trocito verde que supone el 3% de las emisiones totales. Por último, y como dato también importante para que lo vayamos considerando después, ¿cuál es la distribución de la energía según sectores de actividad? Es decir, ¿dónde estamos utilizando esa energía? Aquí tenéis dos gráficos en forma de tarta, uno que corresponde al año 1971 y otro al 2017, es decir, casi 50 años de diferencia. En el 71, el 38% de la energía que se consumía era el consumo industrial, las fábricas que necesitan energía evidentemente para funcionar y fabricar. El segundo gran consumidor era el transporte, el 23%,
casi a la par con el sector residencial y de servicios, que era el 24%. Pero lo curioso de este gráfico y lo que quiero que os fijéis es que 50 años más tarde, en el 2017, esto no ha cambiado. La industria ha reducido un 1% su consumo global. El transporte ha empeorado. Tenemos más coches, nos movemos más, viajamos en avión como locos de un lado para otro y ha subido del 23 al 29. Y en cambio en el sector residencial y de servicios sí ha cambiado un poquito. Bueno, y por último, como muestra de que estamos en medio de un sistema, de un modelo energético insostenible, os presento este gráfico en el que no solamente se han recogido la evolución, la distribución de productores de energía hasta la actualidad, hasta el año 2020, sino que se hace una prospectiva de cuáles son las perspectivas futuras de evolución de esos consumos. Y como veis aquí, los tres grandes que ya he citado, el petróleo, el carbón y el gas, seguirán siendo en 2035, dentro de 13 años, los preponderantes. Y como curiosidad o como dato interesante está las energías renovables, que es este segmento en este color entre sepia y gris, que empieza a arrancar, como hemos visto, alrededor del año 2000. Actualmente ha crecido un poquito, ya lo hemos visto antes, y la previsión es que hasta el 2035 seguirá creciendo. Pero en el conjunto sigue siendo irrelevante, mínimo. No voy a decir irrelevante, voy a decir mínimo. O sea que, en definitiva, y resumiendo, la producción de energía mundial sigue estando, y parece que seguirá estando durante muchos años, en manos de lo que llamamos las energías fósiles: carbón, gas y petróleo. En segundo lugar, los grandes consumidores son los países ricos, y podríamos decir que entre 10 países o agrupaciones de países, si entendemos la Unión Europea y Estados Unidos como un solo país, entre esos somos los responsables de prácticamente el 70% de todas las emisiones. Esto, por una parte, parecería una ventaja. Y bueno, pues entonces el número de teclas que hay que tocar para que esto mejore es reducido. No son 220 países en el mundo, sino solo 10. Bueno, es una manera de verlo, porque la otra cara de la moneda es que justamente todos estos países que hoy por hoy apenas aportan, como son toda África y toda América Latina, algún día se desarrollarán o aspirarán a ello, y en ese día, evidentemente, su consumo irá subiendo. Esto es lo que explica que en este gráfico, como veis, el consumo total de energía va creciendo irremediablemente año a año, y las previsiones para 2035 es que prácticamente las necesidades energéticas serán más del doble de las que teníamos en 1990. Y esto es lo que hace también que, a pesar de que las energías renovables se van desarrollando, hasta ahora lo único que estamos consiguiendo es que gran parte de esas energías renovables reduzcan el incremento de estas otras energías. Pero no conseguimos esto, que querríamos verlo como baja, como van a la baja, pues todavía no hemos llegado. En el 2035 no vamos a llegar ahí. Bien. Un apunte que tengo que hacer también es que no podemos tener una imagen errónea sobre el tema de la energía cuando hablamos de electricidad. Para nosotros lo más inmediato es la electricidad. La factura eléctrica en estos días se nos ha triplicado. Nos han explicado el porqué. Parece que detrás está la lucha contra la emergencia climática, etcétera, etcétera. Pero, ojo, la electricidad es solo el 17% del total de la energía. El 83% es energía que se utiliza en forma de calor, de refrigeración y de transporte. Entonces, cuando en España oímos a veces en los periódicos y titulares del gobierno que en 2021 se ha generado casi el 50% de la electricidad
con energías renovables, no nos engañemos. No estamos consiguiendo con las energías renovables llegar al 50% de nuestro consumo energético, solo al 50% del 17% que supone la energía, la energía eléctrica. Bien, como consecuencia de esto ya hemos dicho que las energías fósiles provocan esas emisiones de CO2. Este gráfico ya lo hemos visto, pero quiero que os fijéis ahora en este otro. En este otro gráfico hay dos partes, la de arriba y la de abajo. En la de arriba no voy a insistir porque es algo muy conocido, que las concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera van creciendo inevitablemente año a año. Pero lo que sí quiero es que veáis en la curva de abajo. En la curva de abajo hay dos curvas, una azul y otra roja. La curva azul es todo el CO2 que emiten las energías fósiles y como veis van creciendo, como es lógico. Y la curva roja es la que se va concentrando en la atmósfera, porque una parte del CO2 que se produce lo reabsorbe por una parte la biosfera, es decir, las plantas, y por otra parte los océanos, el agua. Pero tenemos un sistema biológico que tiene sus limitaciones y ese sistema se ha colapsado a partir de los años 40-50, como veis aquí. En ese momento, hasta ese momento, la atmósfera, la biosfera y los océanos eran capaces de absorber gran parte de las emisiones de CO2. El problema del equilibrio se rompe aquí y a partir de ese momento empieza a fallar el equilibrio y empieza a aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, que eso es lo que provoca la emergencia climática. Bien. En medio de todo eso, hace muy pocos meses, hace 5 meses, tuvo lugar en Escocia la conferencia climática mundial, la llamada COP26, que reunió en Escocia, como digo, a más de 200 países, la práctica totalidad de los países del mundo estaban presentes, y en esa conferencia se puso de manifiesto ya varias cosas. La primera, que el cambio climático es de origen humano, es antropogénico, somos los hombres, la humanidad, los que lo estamos generando. Ya sabéis que los negacionistas dicen que si no, que estos son cambios normales, que ha habido siglos. No. Hay un consenso unánime en esta conferencia de que es la humanidad la que está provocando esto. Y se recalcan 3 cosas. La primera, que si no hacemos nada, bueno, no hacemos nada. Si seguimos como estamos hasta ahora, que hacemos cosas pero no suficientes, a final de siglo la temperatura probablemente se habrá elevado 4,5 grados. Algunos técnicos más pesimistas dicen que se puede elevar hasta 6 grados más. Si cumplimos los compromisos que actualmente hemos ido eligiendo, eso se reduciría a 2,9 grados. Y si fuésemos capaces de poner en marcha las reducciones de emisiones que se comprometieron en Glasgow hace 5 meses, entonces a lo mejor solo llegábamos a 2,4 grados. Recordar que en 2015, o sea, hace 7 años, en la Conferencia del Clima de París, ya se dijo que el aumento máximo de temperatura que podríamos soportar sin graves consecuencias, o sin entrar, digamos, en catástrofe, sería de 1,5 grados. Por lo tanto, ni en el mejor de los casos de que se cumpliesen todas las expectativas de Glasgow, etcétera, etcétera, íbamos a poder conseguir llegar a ese 1,5 grados. Nos quedaríamos, en el mejor de los casos, en 2,4 o 2,5. Y eso sin tener en cuenta que hay otros fenómenos sobrevenidos con los que
cuando se hacen estas previsiones no se cuentan cómo son la pandemia, y la guerra de Ucrania. Y algunos diréis, ¿pero y qué tiene que ver eso con el cambio climático? Pues tiene que ver mucho, porque el cambio climático, como diremos ahora, el luchar contra eso exige unas inversiones enormes. Y si tenemos una pandemia de por medio que ha deflactado el Producto Interior Bruto en un 8, un 10%, y ahora una guerra de Ucrania, que otros dicen que nos va a suponer también otro 3, 4 o 5% del Producto Interior Bruto, pues evidentemente todo eso detrae recursos para poder luchar contra el cambio climático. Hay otra cosa que se puso de manifiesto de manera muy clara en Glasgow, y es que al mismo tiempo que estamos propugnando el uso de las energías renovables para luchar contra esta emergencia climática, al mismo tiempo estamos viendo que los países del G20, entre 2018 y 2020, o sea, ayer, han invertido en proyectos de petróleo, gas y carbón, o sea, en energías fósiles, han invertido 2,5 veces más que en energías renovables. Estamos diciendo, tenemos que descarbonizar la producción de energía y al mismo tiempo invertimos 2,5 veces más en ese tipo de energías que en las energías renovables. Por lo tanto, el tema se presenta muy crudo, muy difícil, porque en esa misma conferencia COP26 de Glasgow, cuando se planteó que tenemos que ir a un modelo energético totalmente descarbonizado, tenemos a medio plazo que conseguir que estas energías se eliminen, pues evidentemente, ¿cuál fue la reacción inmediata? ¿Qué haríais vosotros? Si yo produzco petróleo, voy a levantar el dedo y voy a decir, oiga, ¿qué quiere, que nos muramos de hambre? Entonces, evidentemente, Arabia Saudí, por boca de la OPEP, exigió neutralidad. Oiga, si hablamos de reducir y todo eso, vamos a hacerlo sin señalar a ninguno en particular. No me señale a mí, que soy el gran productor de petróleo. ¿Qué hicieron los países productores de carbón? Pidieron una eliminación gradual de este combustible y se inventaron el concepto del carbón limpio. ¿Qué es el carbón limpio? Pues sí, señor, el carbón limpio son tecnologías que se están desarrollando para que yo pueda tener una central térmica, quemar carbón, pero en la chimenea pongo unos filtros, absorbo el CO2 y luego lo almaceno en unos sitios que ya están pensados. Bueno, pues eso es una historia que prácticamente hace un par de semanas el panel de la ONU que estudia el cambio climático, en su informe reciente, ya ha dicho, mire usted, del carbón limpio mejor no hablamos, porque eso es una ficción, es una falacia. Como veis entonces, ¿qué pasa con la conferencia esta? Pues se podrían decir mucho, no, que me estoy equivocando de que, perdón. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final, quizá lo que mejor respondería a lo que estoy diciendo sobre la COP26 es este titular que se apareció en la prensa. La COP que no debería haberse celebrado, porque no ha servido para nada. La cumbre del clima se ha traducido una vez más en palabras bonitas y punto. Presupuestos insuficientes o proyectos no vinculantes. Lo que realmente está detrás de la falta de acuerdos es la brecha entre ricos y pobres. Porque si hablamos de que para cambiar el modelo energético hace falta unas inversiones enormes, la pregunta siguiente que viene es, ¿y quién va a pagar la factura? La respuesta inmediata es, no, la pagaremos entre todos. Y claro, los pobres y sobre todo los que se mueren de hambre dirán, oiga, a mí no me pida que pague parte de la factura porque no me llego ni al final de mes y muchos ni siquiera podemos comer. Pero ya habéis asistido, ya sabéis cómo este tipo de discursos acaban donde acaban. Esto de que el que más tiene que aporte más y tal, esto es otra historia. Bien,
No me voy a detener más aquí, como digo, porque hay muchas cosas que decir, sino que vamos a ir ya a entrar en lo que es la transición energética. La COP26 sí estableció que es imperativo hacer una transición energética. Es decir, tenemos que ir de un modelo energético carbonizado a uno descarbonizado. Y aparentemente nos estamos poniendo las pilas. España sacó rápidamente una ley española de cambio climático y energías renovables. Este es un panel de los que emitió el Ministerio de Transición Energética, que decía, hacia un sistema eléctrico 100% renovable. Las renovables impulsarán la descarbonización, crearán nuevas oportunidades económicas, mejorarán la competitividad, generarán empleo de futuro y son la fuente más barata de energía. Bueno, vale, pues si usted lo dice, ¿cuáles son los elementos fundamentales para conseguir esa transición energética? Pues fundamentalmente las energías renovables, es decir, la eólica y la solar sobre todo. También hay una parte hidroeléctrica, pero ya hemos visto que la hidroeléctrica tiene un porcentaje muy bajo y además es difícilmente puede crecer. El otro elemento a utilizar es la eficiencia energética, es decir, mejorar los rendimientos y la productividad de distintos procesos, tanto industriales. En esa línea estarían las luces LED y cositas así, ¿no? Pero el tema es de mucha más profundidad. Y el desarrollo de redes inteligentes de distribución y aprovechamiento. Y luego hay un tema clave, que es sistemas eficientes de almacenamiento de energía. Hasta ahora lo que sabemos de este tema es que estamos lanzando el coche eléctrico como alternativa al coche diésel o de gasolina y que se va a funcionar, o funciona ya los que están funcionando, con baterías eléctricas. Es decir, yo recargo la batería en mi casa y en vez de funcionar un motor de explosión, pues funciono con un motor eléctrico. Perfecto. Pero la energía eléctrica con la que tengo que recargar las baterías viene de alguna parte. Y hoy por hoy no son precisamente las energías renovables las que lo están suministrando. Puede que sí, porque en estos momentos el parque eléctrico de automóviles eléctricos en España y en el mundo es muy reducido. En China es mucho más importante que en los países occidentales. Pero bueno, entonces, en el tema del almacenamiento de energía, que también hay, como digo, mucha publicidad, prácticamente los dos elementos técnicos que más se están barajando es el almacenamiento mediante bombeo inverso. Es decir, esto consistiría en que si yo tengo una presa hidráulica y ahí tengo una central eléctrica, cuando las energías renovables producen mucho más energía de la que se puede consumir, entonces habría la posibilidad de que esa energía sobrante hiciese funcionar unas bombas que elevasen el agua otra vez a su nivel anterior y allí la tendría yo disponible para volver a producir energía hidroeléctrica. Esa historia todavía no es eficiente, no está funcionando y además tiene el inconveniente de que hay que disponer de una gran presa que almacena agua y otra abajo que almacene agua también, porque si no, no podemos bombearla. Y actualmente las presas desaguan, producen energía y van a parar a distintos usos de riego, de consumo doméstico, etcétera, etcétera. Y la otra tecnología, bueno, se están también planteando las baterías, pero ya si algunos tenéis paneles solares instalados en casa, ya habréis visto que los que instalan los paneles os desaconsejan de momento poner baterías. ¿Por qué? Porque la energía sobrante que podáis tener en los días de mucho sol, etcétera, sí la podéis almacenar en baterías, pero si queréis tener un almacenamiento suficientemente grande y potente, pues entonces el coste de las baterías no se rentabiliza con lo que recupero de energía. Entonces,
el almacenamiento en baterías es un tema caro y es un tema que ya muchos técnicos han establecido que tiene un límite, que es el límite del litio. Todas las baterías que actualmente se emplean tanto en automovilismo como en otros sectores son con baterías de ion litio. Y ya se ha dicho, mire usted, no hay litio suficiente en el mundo como para hacer baterías que aseguren ese almacenamiento de energía. Y el último elemento en el que se tiene muchas esperanzas es el hidrógeno. El hidrógeno algunos consideran que es una fuente de energía, pero es un error. El hidrógeno es un vector de energía, es decir, yo puedo generar hidrógeno a partir del agua, puedo liberar hidrógeno a partir del agua mediante hidrólisis, es decir, a partir de energía eléctrica, desdoblo el hidrógeno del oxígeno y el hidrógeno liberado lo puedo almacenar, como veis en este esquema, o bien en grandes depósitos o bien en bombonas pequeñas. Este es un esquema, una infografía de lo que sería una planta ideal de generación y almacenamiento de lo que se llama el hidrógeno verde. Se llama hidrógeno verde porque ya actualmente se genera hidrógeno a partir de productos fósiles, a partir de gas y de petróleo. Pero eso evidentemente es cambiar de una cosa a otra, pero seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera. El hidrógeno verde es el que se generaría a partir de placas fotovoltaicas y de aerogeneradores que la electricidad que provocan o que producen iría a parar a unas centrales hidrolizadoras que son las que generarían el hidrógeno. Este hidrógeno se podría, en el futuro, distribuir lo mismo que el gas a través de tuberías, aunque hay que tener en cuenta que no se puede, por ejemplo, transformar los gasoductos en hidroductos, por decirlo así, es decir, en tubos que trasladan el hidrógeno, porque el hidrógeno, todos sabéis que es explosivo, hay que manejarlo con precaución y funcionaría a presiones mucho mayores, con unas exigencias mayores. Y por otra parte, la distribución, como digo, del hidrógeno, el hidrógeno ocupa un volumen 3 veces mayor que el gas natural. Es decir, que, por ejemplo, para almacenar una cantidad de hidrógeno equivalente a una de gas natural necesitaríamos un volumen 3 veces mayor. Pero en cualquier caso, los expertos en estas tecnologías nos auguran que alrededor del 2055 es probable que empecemos a tener ya hidrógeno, digamos, disponible realmente para usos diversos, pero no mucho antes. Quiere decirse que llamo la atención sobre esto porque es muy fácil decir, bueno, como las plantas de energías renovables, las eólicas y las fotovoltaicas, pueden producir muchísima energía, pues la sobrante la almacenamos. Bueno, el almacenamiento de energía exige también, como digo, el tener unas tecnologías que no están totalmente desarrolladas y que llevarán tiempo y mucha inversión. Es decir, que no es gratuito. ¿No? Es decir, no, es que yo cojo, hidrolizo el agua y lo meto en la botellita y algo. No, oiga, un poco de seriedad. Todo esto tiene sus pasos, tiene sus exigencias técnicas. Bueno, entonces, ¿cómo aparece la energía nuclear en todo este tema? La energía nuclear aparece fundamentalmente, precisamente, en la COP26 de Glasgow, cuando hay muchos países que dicen, miren ustedes, la historia reciente de dónde sacamos la energía, qué hacemos con ella y tal, nos está demostrando que es prácticamente imposible conseguir que
gran parte de la energía que se produce con las fósiles se pueda sustituir por renovables en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de 2030 y 2050. Entonces no hace falta más que recordar lo que os he dicho anteriormente de cómo en los últimos tiempos ha ido evolucionando la producción de energía, pues para darse cuenta de que va a ser realmente muy difícil el que en ese periodo de tiempo consigamos, a ver si encuentro lo que estoy buscando, que no lo consigo aquí. Este gráfico que os he enseñado antes, pues veis que la previsión para 2035 es que el gas, el carbón y el petróleo van a seguir siendo preponderantes y las energías renovables pues van a seguir siendo muy pequeñitas. Entonces, pues se ha planteado que hay energías que hoy en día, hasta hoy en día, estaban desconsideradas en el futuro del modelo energético y que podrían ser complementarias o alternativas al petróleo, al gas y al carbón. Y ahí se ha metido fundamentalmente dos, la energía nuclear y el gas. El gas con una consideración adicional, que se desarrollen plantas que quemen gas, pero que emitan mucho menos CO2 que actualmente. Son tecnologías nuevas que hay que desarrollar, pero se podría conseguir quemar gas con una emisión atmosférica de 100 gramos por kilovatio hora, que es mucho menor de lo que actualmente se emite. Entonces, en la COP26 se plantea eso, pero ya la Comisión Europea venía trabajando desde hace un año en este tema, en una comisión de estudio de la Comisión Europea que aborda la clasificación de las fuentes de energía según la cantidad de emisiones que produce. Es lo que se llama la taxonomía verde. Eso se ha ido desarrollando en una comisión de trabajo en la Unión Europea y ya después de Glasgow, en diciembre de este año pasado, o sea, un mes después, ya la Comisión Europea planteó de manera seria, es decir, como un compromiso de la propia Comisión Europea, que la energía nuclear podría plantearse como una energía verde y el gas en esas condiciones también. Los grandes valedores de esas dos alternativas complementarias, pues podéis suponer que por parte de la nuclear es Francia, que tiene un parque eléctrico prácticamente sustentado por centrales nucleares, y junto a Francia se han añadido otra serie de países europeos que tienen también una gran parte de la energía nuclear como productores de electricidad. Y en el lado contrario está Alemania, que renunció a la energía nuclear en el planteamiento energético de la señora Merkel, que apostó a partir del 2011, cuando se produce el accidente de Fukushima, la señora Merkel cambia totalmente de opinión y dice: uy, hay que cerrar todas las centrales nucleares. Entonces, el compromiso del gobierno alemán ha sido el que en el 2022, o sea, ahorita mismo, va a cerrar las últimas dos centrales nucleares que tenía abiertas. ¿En base a qué? Pues, curiosamente, las expectativas de Alemania para cubrir su producción eléctrica hasta el año 2050 es el carbón y el gas. Alemania sustituye todas sus centrales nucleares y va a producir, está produciendo ya gran parte de su electricidad en un 25% a base de carbón. Y en otra gran parte con el gas que le viene de Rusia, y que ahora habéis visto cómo es uno de los problemas importantes que hay en la guerra de Ucrania, porque evidentemente le están diciendo: oiga, no le esté usted pagando la factura a Rusia, que la está utilizando para incrementar sus ejércitos. Bueno, un problema que está ahí y tal.
pero que, como digo, el tema de la transición energética se ha complicado y que en lo que respecta a lo que estábamos hablando de cómo se produce esa transición energética, aparecen en escena estos dos nuevos elementos, la energía nuclear y el carbón, y el gas. Pero la Comisión Europea emitió su decreto de energías verdes, incluyendo a la nuclear y al carbón, en diciembre de este año. Y pocos días después, el gobierno español sacó una declaración diciendo que España no modificaba para nada su posición respecto de estas energías. Es decir, España tiene previsto que en el 2035 cierra la última central nuclear y el gobierno actual hoy por hoy lo plantea. Únicamente ha habido un pronunciamiento político distinto, me parece que ha sido ayer o antes de ayer. Ciudadanos ha hecho una declaración en el sentido de decir: estamos dispuestos a apoyar el decreto gubernamental para luchar contra los últimos problemas económicos que se nos están derivando de la guerra de Ucrania y del incremento de la inflación que está habiendo enorme. Lo apoyamos si ustedes admiten la prolongación de vida de las centrales nucleares españolas. Y prolongar la vida de las centrales nucleares quiere decir que las centrales nucleares, cuando se construyeron con una vida media de 40 años. Pero está demostrado que fácilmente pueden prolongar su vida 10 años más, teniendo una revisión a fondo de los sistemas de seguridad. Bueno, España no admite eso y en el 2035 cerramos por Real Decreto. Entonces, al margen de la posición de España, que sería o es muy discutible, los ecologistas, por supuesto, están en contra de la energía nuclear. No es una posición nueva, llevan mucho tiempo en contra de la energía nuclear y se mantienen en esa posición. Tienen razones para ello, pero a día de hoy lo que insisten fundamentalmente es en que la energía nuclear es carísima. La energía nuclear es peligrosísima. La energía nuclear es la más cara del mundo. La energía nuclear solo se mantiene en países como Francia, que está muy subvencionada, etcétera, etcétera. Y además, todavía añaden como coletilla algo que a mí, la verdad, que me parece una broma. Es decir, oiga, pero es que la energía nuclear también emite CO2. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Sí, porque todos los elementos que se necesitan para construir una central nuclear han pasado por un proceso de producción que consume energía y que provoca CO2. Claro, dice, pues lo mismo podría decir usted de los molinillos de aire, de las placas fotovoltaicas y de cualquier cosa que estemos fabricando. Pero bueno, son argumentos, como digo, pobres. Entonces, si nos abstraemos de esa, digamos, discusión interna de lo que se piensa en España y cómo aborda el problema el gobierno español, si hablamos de energía nuclear de futuro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en primer lugar tendríamos que recordar que todavía hay en el mundo un montón de reactores nucleares. La energía nuclear, hasta el accidente de Chernobyl, hasta el 1986, sustentaba casi el 18% de la producción eléctrica mundial. Como consecuencia del accidente de Chernobyl, la energía nuclear lógicamente sufrió un descalabro y muchos proyectos nucleares que había en proyecto no se llevaron a cabo y muchas centrales nucleares cerraron. Con lo cual, hasta Fukushima en el 2011, la producción eléctrica de origen nuclear bajó de casi el 18% al 12%. Y como consecuencia de Fukushima, bajó todavía más. En estos momentos debe estar en el 9 o el 10%. Entre otras cosas, pues
Japón cerró gran parte de sus centrales, no todas, y Alemania ya he dicho que empezó a cerrar y actualmente solo tiene dos. Aquí veis un esquema, no sé si desde ahí lo veréis muy bien, de cómo se distribuyen las centrales nucleares todavía activas en el mundo, pero citaré, los que no lo veáis bien, pues esto es Estados Unidos, que tiene todavía 96 reactores en funcionamiento, Francia tiene 58, España solo le quedan 7, que son los que en 2035 cerrarán todos. Al decir 7 quiero decir unidades, porque por ejemplo la central nuclear de Almaraz tiene 2 unidades, ¿eh? Es decir, centrales nucleares a lo mejor en vez de ser 7, pues son 4 o 5. Y China tiene también 48 reactores en funcionamiento y tiene en construcción otros 11 en estos momentos. Rusia, como veis, tiene 38 y Ucrania tiene 15. Estos dos puntitos rojos que tiene aquí son 2 centrales más que está construyendo. Quiero decir que, y Japón tenía 36 y a raíz de Fukushima se le han quedado en 5, 15. Bueno, estas centrales nucleares podemos hacer 2 cosas, o cerrarlas todas de inmediato, como ha hecho Alemania, o ampliar su vida. La mayoría de países que abogan por mantener la energía nuclear como un complemento de la renovable están favorables a prolongar su vida útil durante 10 años. Pero evidentemente el futuro de la energía nuclear no pueden ser estas centrales que en 10 o 15 años estarán todas obsoletas. El futuro de la energía nuclear viene más bien de otros conceptos de energía, de tecnologías nucleares nuevas. Yo voy a citar únicamente 3 porque no nos queda mucho tiempo. En primer lugar están los llamados SMR, Small Modular Reactor, reactores modulares pequeños. Este es un esquema de un reactor de este tipo. Estos reactores suelen estar diseñados para una potencia máxima de unos 300 megavatios, que viene a ser la tercera o la quinta parte de las centrales actuales, que llegan hasta 1500 megavatios por central. Y tienen una concepción, sus características principales son, primero, el carácter modular. Tienen un edificio central, que es este cilíndrico que veis aquí, que es donde está el reactor, otro módulo pequeñito, el módulo de control tanto de la central como de la generación eléctrica, y otro módulo de generación eléctrica, que es donde están los alternadores. Esta concepción modular permitirá en el futuro la fabricación de estos reactores en fábrica. No como ahora, que si yo voy a construir una central nuclear, pues tengo que ir al sitio, al emplazamiento donde va y hacer ahí toda la obra, y eso dura 10, 12 y hasta 15 años. No, esto se supone que una parte importante se puede fabricar de manera modular en fábrica, llevarlo al punto de integración e integrarlo allí, con lo cual se supone que los plazos de ejecución pueden ser como mucho de 6 años. Por otra parte, estos reactores son lo que se llama reactores intrínsecamente seguros. Quiere decir que están dotados de una serie de sistemas de seguridad pasivos que, independientemente de lo que haga el hombre, los operadores de la central pueden hacer barbaridades, pero si el reactor sufre un sobrecalentamiento porque alguien ha operado erróneamente o algún elemento de control ha fallado, entonces automáticamente el reactor es llevado por unos sistemas pasivos, lo lleva a situación de parada. Y ya para acabar de centrar esto, estos reactores, la parte propiamente del reactor está enterrada, es decir, este sería el nivel de tierra donde están el edificio de control y el edificio de los alternadores, y esto, como veis, tiene una gran parte enterrada, que es donde está el reactor. Bien, este es un prototipo
que está desarrollado por General Electric y la empresa japonesa Hitachi, y que está actualmente en construcción en Darlington, en Ontario, en Canadá, porque Canadá sí tiene un gran programa de sustentación de las energías futuras en base a la energía nuclear. Este es uno de los modelos que yo quería presentarlos, pero no es el único de las futuras tecnologías. Luego hay otro reactor interesante, es el llamado reactor natrium. Natrium, que viene de sodio. El sodio, como sabéis, tiene como símbolo Na, y de ahí viene la palabra natrium. Este es un proyecto que lanzó Bill Gates, el de Microsoft, en el 2006, con la intención que se ve en esta infografía. Aquí veis que en el fondo están los aerogeneradores, ¿no? Y aquí lo que sería la central nuclear, el reactor natrium. Aquí me ha faltado una fe, pero bueno. Entonces, la idea es, las energías renovables tienen una limitación por las cuestiones meteorológicas. La fotovoltaica de noche no funciona y si está nublado o está lloviendo y tal, pues su productividad se viene abajo. Y la eólica, pues depende del clima y de los momentos, de si sopla el aire o no sopla el aire, etc. Bien, pues la idea de Bill Gates es tener unos reactores pequeños, que en caso de que no sople el aire, pues entonces entra en funcionamiento y compensa toda la energía que estaban produciendo estos aerogeneradores. Desde el punto de vista técnico, tiene la virtualidad de que en vez de utilizar el agua como refrigerante, las centrales nucleares habituales funcionan o bien con agua a presión o agua en ebullición. El agua a presión, en el mejor de los casos, puede funcionar a 150 o 170 grados, pero el sodio, que es el que se utilizaría aquí como refrigerante, funde a 750 grados. Con lo cual, es un circuito que extrae todo el calor que se genera en el reactor, no una parte nada más. En los reactores tradicionales actuales, una gran parte de la energía que producen se pierde porque el sistema de refrigeración no es capaz de extraerlo todo y utilizarlo en los generadores de vapor. Eso es lo que veis en esas chimeneas parabólicas que veis en las centrales nucleares, que emiten unas humaredas blancas, que hay gente que cree que es contaminación que están echando a la atmósfera, y no es así, es simplemente vapor de agua que están, porque no lo están utilizando. Estos reactores, por lo tanto, tienen una eficiencia energética mucho mayor, y por otra parte, debido a su dimensión más pequeña y a su diseño, podrían entrar en funcionamiento en cuestión de horas. No es como los reactores tradicionales, que para que un reactor se ponga en marcha y llegue a plena potencia pueden pasar 3 o 4 días. Con lo cual, en este caso, sí puedo anticipar que el aire se está acabando y dentro de 3 horas esto va a ser calma chicha, entonces pongo en marcha el reactor. Bien, y del último proyecto que quería hablaros es del modelo RSF chino. Los chinos, a la chita callando, están desarrollando cosas de gran interés. Creemos que los chinos solo copian, les acusamos de que nos copian toda la tecnología occidental, y en muchas cosas es así, pero en otras no. Y en tecnología nuclear están invirtiendo mucho dinero en desarrollar un pequeño reactor, el RSF, que tiene como característica fundamental que no va a funcionar con uranio, va a funcionar con torio. El torio es un elemento, un actínido, como el uranio, que se desintegra, pero que en su cadena de desintegración no acaba produciendo residuos radiactivos de alta actividad y muy peligrosos. El torio tiene mucha menos potencia energética que el uranio, pero no genera eso. Y digamos que es más fácil de manejar. Y en este reactor chino, además de utilizar torio en vez de uranio, que es una gran ventaja,
porque la cantidad de torio que hay en el universo es 3 veces más que la que hay en el universo, no, en la Tierra. 3 veces más que la de uranio. Es decir, que el torio es más frecuente, que es un combustible que sería más fácil de encontrar que el uranio. Aparte de eso, este reactor RSF chino utiliza también como refrigerante una mezcla de sales. No es exactamente el sodio líquido que utiliza el modelo Natrium de Bill Gates, sino una mezcla de sales que también funcionan entre 600 y 700 grados centígrados, con lo cual la eficiencia es también mayor. Bien, para que os hagáis una idea, bueno, este reactor tiene un prototipo que tenía que haber empezado a funcionar en septiembre del 2021, pero hubo varios problemas técnicos no resueltos y alargaron hasta diciembre del 2021 su puesta en marcha. Actualmente todavía no se ha puesto en marcha el prototipo. Toda la, digamos, comunidad científica o técnica mundial está a la expectativa de ver si efectivamente arranca o no, porque este es un tema, los reactores de torio se llevan estudiando desde hace más de 50 años, pero nadie ha sido capaz todavía de poner un prototipo en marcha. China, que sí está convencida de que lo conseguirá, tiene un modelo comercial de este nuevo reactor que tendrá una potencia de 370 megavatios y tiene el proyecto de construir 150 nuevos reactores de este tipo en 15 años, con una potencia total de 200 gigavatios, 200 millones de megavatios para 2035. Y con esta tecnología, China espera sustituir para 2060 las actuales casi 3.000 centrales de carbón, que son los grandes contaminantes de China. Bien, podría hablar más de estas tecnologías, pero como digo, me falta tiempo y vamos a pasar al último punto de mi exposición. ¿Cuál es la gran controversia sobre la energía nuclear? Es carísima. Solo se sustenta con subvenciones. Bien, la pregunta del millón entonces es, ¿cuál es el coste real del kilovatio nuclear? Si intentáis por internet, ponéis coste de kilovatio nuclear y tal, pues vais a encontrar una información tremendamente dispersa y contradictoria entre sí. Depende de quién esté contando el relato, de quién esté cantando. Entonces, yo la verdad es que he dedicado un poco de tiempo a ver estos datos y os transmito parte de lo que he llegado a ver. A mí me ha parecido que de todos los estudios que he visto, el estudio más serio es el de Electricité de France, la empresa, perdón, es la empresa eléctrica francesa, una empresa pública o semipública, porque ahora también hay participación privada, que es la que tiene a su cargo todos los reactores nucleares que funcionan en Francia. Tiene, por lo tanto, un background, un muestrario de centrales muy amplio, y en un estudio de Electricité de France de 2021 establecía que el coste medio del kilovatio hora en Francia había sido de 42 euros kilovatio hora. Y estimaba que para 2022, para este año, puede subir a 46. Y este mismo estudio establecía que el parque nuclear global de la Unión Europea, es decir, extrapolando sus estudios a todos los reactores que hay en funcionamiento en Europa actualmente, pues la media que les salía era entre 50 y 55 euros por kilovatio hora. También hacía una comparativa con la eólica, que en Francia, y considerando su factor de carga, es decir, la eólica depende del número de horas que le asignes que va a funcionar a lo largo del año. Eso se llama el factor de carga. Pues este estudio de Electricité de France situaba la eólica entre 60 y 80 euros. No, a mí me parece exagerado. Creo que la eólica, por lo menos en España, no tiene ese precio.
Si vamos a España, hay un mix energético eléctrico en España, que es de donde sale la factura que pagamos todos. Y ahí entra y dice, ¿cuánto cuesta la nuclear? Esto, ¿cuánto cuesta la térmica, las de gas, las de... Pues las empresas eléctricas españolas al mix energético eléctrico en España le incluyen un coste de entre 40 y 50 euros kilovatio hora, incluido peajes e impuestos. Es decir, que ahí está incluido también lo que las centrales nucleares pagan a Enresa para la gestión definitiva de los residuos que están produciendo. Y porque el coste directo de la mayoría de centrales nucleares o la media de las centrales nucleares en estos momentos estaría entre 20 y 25 euros. Pero no nos engañemos, eso es porque las centrales nucleares españolas han amortizado gran parte de su coste, el coste de construcción, que es la mayor parte, y por lo tanto, digamos que lo que le resta de explotación y de combustible se quedaría en esta cifra y tal. Pero eso no es una cifra, digamos, que debamos manejar de manera equívoca. Si vais a estudios de asociaciones ecologistas, los ecologistas dicen que la nuclear en estos momentos está en 140 euros el kilovatio. Y la eólica la sitúan en 70. A mí me parece que tampoco esto es... Y una consultora que se dedica a estos temas y ha hecho un estudio sobre renovables, establecía que el coste mundial, según ellos, estaría en 80 euros para la nuclear, en 33 para la eólica y en 41 para la fotovoltaica. Bueno, yo creo que por término medio, ¿qué le pasa a esto que no quiere pirular? Aquí, ya. Yo me quedaría por término medio en que el coste medio de la energía nuclear puede estar entre 40 y 60 euros el megavatio hora, que la eólica está entre un 25 y un 50% por debajo, que aproximadamente la mitad de lo que costaría la nuclear, y la fotovoltaica a día de hoy estaría más... Teniendo en cuenta que la fotovoltaica ha tenido un desarrollo técnico mucho menor que la eólica, y yo creo que en los años venideros puede mejorar notablemente. Es decir, que la fotovoltaica todavía puede bajar su precio considerablemente. Bien, conclusión y reflexión final que hago de todo esto. Pues la primera es que llegamos tarde a la solución de la emergencia climática. No vamos a solucionar el problema, solo lo podemos mitigar. Y si veis bien las declaraciones que se hacen al respecto, la mayoría de los técnicos y de los que opinan sobre eso hablan de mitigar los efectos de la emergencia climática, no de solucionarlos. Porque el desastre ya está hecho. Hemos conseguido emitir a la atmósfera una cantidad de CO2 que además no lo podemos extraer. No hay ninguna tecnología actualmente que permita pasar el aspirador por la atmósfera y ir recogiendo CO2. Por lo tanto, a lo único que podemos aspirar es a evitar lo peor. Y podemos decir, hombre, la energía nuclear no es exactamente una energía verde, ¿de acuerdo? Pero sí es preferible al carbón y a los combustibles fósiles, porque tendríamos que plantearnos aquí aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Qué sería lo mejor? Pues que en base a renovables lo cubriésemos todo. Pero la experiencia nos está diciendo que es imposible que para el 2050 eso se produzca. Y además, con una serie de problemas de por medio que mucha gente no se quiere plantear, como es el coste que va a tener pasar de un modelo carbonizado de producción de energía a un modelo descarbonizado. El futuro, entonces, del modelo energético, pues creo que pasa por las fuentes, por establecer que las fuentes principales de energía son la eólica y la fotovoltaica. ¿Que podemos aprovechar en lo posible otras fuentes renovables, como pueden ser la hidráulica y la biomasa y la geotermia? Pues sí, pero son aportaciones pequeñas. ¿Que tenemos que desarrollar técnicas eficientes de almacenamiento de energía? Que no las tenemos actualmente. No nos engañemos, hay que desarrollarlas. Y por último, pues decimos, bueno,
En medio de todo eso, y puesto que las energías renovables no tienen un funcionamiento continuo, tendríamos que tener una energía complementaria que se pudiese disponer en todo momento para cubrir los periodos en los que la climatología no permite disponer de las renovables principales. Y esta energía complementaria podría ser la nuclear de esas nuevas tecnologías que he dicho a partir de 2030. ¿Nos lo podemos creer o no? ¿Podemos invertir dinero como los chinos en esas tecnologías o no? Pero eso es algo que nos tendríamos que plantear. No cerremos los ojos a la realidad. Los combustibles fósiles siguen representando todavía el 80% de la energía primaria. Y lamentablemente el despliegue de renovables de las últimas décadas solo ha servido para cubrir una demanda energética adicional que no deja de crecer. No nos olvidemos de esa curva. Vamos creciendo, las sociedades exigen cada vez más energía. Y lo que a mí me parece evidente es que si Europa busca resultados diferentes, no puede ni debe mantener los dogmas climáticos actuales como algo inamovible. Si seguimos haciendo las mismas cosas, acabaremos en los mismos errores. Y nada más, muchas gracias por su atención. Siento haber sido tan sincrético y tan rápido, pero el tiempo no me permite ya más. Y ahora contestaré con mucho gusto las preguntas que queráis hacer. Es el momento en que cualquier duda que se haya quedado la podemos plantear. ¿Duda o controversia? Amalia. Gracias, Vicente. A mí me ha gustado mucho lo que has explicado, pero me llama la atención que ahora que la gente está poniendo tantas placas solares y tanto que estás diciendo de las baterías, que va a ser un problema también, y yo no sé hasta qué punto es recomendable poner las placas solares para ahorrarte un poco y luego esa inversión tan grande al final es un tiempo reducido y donde se meten, donde se echan las baterías, porque al final también eso es un foco de contaminación. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Las placas solares que se están instalando, Eloy, me parece que Gabriel te está pidiendo también la palabra. Las placas solares que se están instalando actualmente en los edificios a mí me parece positivo en cualquier caso. Otra cosa es que al final las expectativas que te plantean de que eso lo puedes amortizar en 10 años o no, resulten creíbles o no. Pero como pequeña reducción de emisiones a la atmósfera es cierto, es verídico, porque todos los kilovatios que tú obtienes de esas placas solares los estás detrayendo del enchufe que tenemos en casa y que está generándose esa energía con carbón, petróleo y gas. Por lo tanto, todo lo que viene de esas placas solares evita esa contaminación. Cierto es, como he dicho antes, que el consumo doméstico, el consumo de las placas fotovoltaicas es una pequeña parte del total. Seguimos teniendo un parque móvil enorme que consume muchísimo. Seguimos teniendo los aviones, los barcos, las industrias, que son los grandes consumidores, como hemos visto anteriormente. Pero a mí, en principio, eso me parece una pequeña aportación, pero me parece positiva. Muchísimas gracias, Vicente, por esta exposición tan condensada pero completa. A mí me gustaría insistir en que en todos los planes acordados por la mayoría de países y por las Naciones Unidas hay un tercer factor. ¿Cómo? No te entiendo. Hay un tercer factor que es la reducción de la reducción de consumo, mejora de la eficiencia y racionalización de la utilización. Tú en el gráfico que nos mostrabas llegas hasta el año 2015. 35. Pero es que los gráficos que estamos manejando, o sea, que manejan, por ejemplo, las compañías eléctricas, las compañías petrolíferas, como
British Petroleum, etcétera, Shell, ellos suponen que tiene que haber una reducción vía mejora de eficiencia y mejora del modelo productivo. Obtener el PIB, pero no fabricando y consumiendo objetos, sino dedicando más a la cultura, digamos, al autocuidado personal, a la salud, etcétera. Lo que en alguna ocasión hemos hablado, el cambio de modelo, cambio de modo de vida. Y claro, es una cifra tan grande la que se puede conseguir que cambia por completo el aspecto de las necesidades de instalaciones de producción de energía. Por otro lado, hay una gran incógnita y es, vamos a ver, la central de Cadarache, de ITER, empieza a producir ya kilovatios dentro de unos 3 años. ¿No? ¿Cuánto más? Bueno, ha habido un accidente. Sí. Gabriel, como he dicho al principio, este es un debate del modelo energético muy complejo porque entran en liza otras tecnologías y otras informaciones que confunden. El ITER que acabas de citar. El ITER es el prototipo de central de fusión, que es una tecnología totalmente distinta de la de fisión. La energía nuclear que hablamos es energía de fisión. El núcleo de uranio se rompe, o el de torio, y esa fragmentación tiene un diferencial de masa que se transforma en energía. Bien. La de fusión es otra cosa. Ese es un proyecto que las mejores expectativas que había era que, en principio, porque yo empecé a trabajar en el proyecto de fusión europeo en los años 80, y entonces situaban el año 2000 como el momento en el que podría haber ya una central de fusión prototipo. No ha sido así. En Cadarache, que se ha invertido muchísimo dinero, se está haciendo el prototipo de central de fusión, y cuando tú dices que dentro de 2 años va a empezar a producir energía, vamos a ver. Hasta ahora no se había conseguido en un experimento de fusión, porque la mayor parte de los que se han hecho hasta ahora era en laboratorio. Cadarache es la única ya a nivel, podríamos decir, preindustrial. No se había conseguido más que unas pocas calorías o vatios de, digamos, de producción neta de energía, porque la producción en un reactor de fusión necesitas una gran cantidad de energía para ponerlo en marcha. Y al final dices, bueno, entre lo que yo consigo y lo que he invertido, ¿cuál es el balance neto de esa reacción? Bueno, pues en estos momentos en Cadarache, en el mejor de los casos, están consiguiendo unos poquitos vatios de balance neto de energía. Y el otro día, precisamente, un científico español que está al frente del programa de fusión nuclear en España, que está participando en el proyecto de Cadarache y que tienen también expectativas de ciertos desarrollos en torno a la fusión en España, pues a mí me sorprendió, porque dijo que la energía de fusión, que desde el punto de vista industrial tendríamos ya, digamos, disponible, lo situaba en el 2100. 2100. ¿Sí? Son declaraciones que he leído en el periódico la semana pasada o así. Entonces, claro, en estos momentos, desde luego la Comisión Europea, que está invirtiendo mucho dinero en el programa de fusión, en ninguno de sus esquemas de modelo energético futuro europeo coloca la energía de fusión. Entonces, ¿la energía de fusión tuvo expectativas importantes? Sí, pero en estos momentos y a medio plazo, a 2050, 2060, nadie considera que la energía de fusión sea una alternativa. Bueno, yo tengo otra información, pero lo que estoy de acuerdo contigo, que las fuentes son interesadas. Hay intereses por lo mismo que te he dicho antes cuando hemos hablado del coste de
kilovatio nuclear, claro. Podríamos decir, hombre, la energía nuclear puede estar en torno a 50 euros el kilovatio hora, algunos a 60 o incluso a 70 o 80, y nos puede parecer una barbaridad. Pero señores, estamos ahora mismo pagando en la factura, en la que pagamos todos los meses, el kilovatio hora a 300 euros el kilovatio hora. No. Y el máximo que lo hemos tenido hace poco llegó a 550. Es el megavatio, no kilovatio. Perdón, sí. Es que es la milésima parte, ¿eh? No, pero es que me he equivocado yo en la magnitud, porque también cuando estoy hablando de 50 o 60 euros es el megavatio hora, no el kilovatio hora. Estaríamos listos si el kilovatio hora costase eso, ¿no? Pero en fin. Pues muchísimas gracias, Vicente. Ha estado muy bien. Bueno, yo no sé si os he dejado... Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante y sobre todo muy completa la visión que has dado. Yo quería hacer, primero, quería comentar que espero que la prospección hasta 2035 sobre las fuentes que van a generar las energías que vamos a utilizar en el futuro, espero que sea un error. O sea, no un error, sino espero que estén equivocados, porque espero que ese estudio se ha hecho sin considerar que pueden pasar cosas mejores de las que están pasando hasta ahora y que se puedan desarrollar ciertas cosas que hasta ahora están empezando a vislumbrarse. Y en esos términos quería decir que, por ejemplo, yo creo que utilizar el hidrógeno verde como almacenamiento de energía, la idea no debería de ser transportar el hidrógeno hasta el punto del consumo, sino que el hidrógeno se almacene en los sitios donde se puede generar electricidad para luego que se consuma directamente electricidad. Por lo cual, el hidrógeno pienso que no se debe manejar como un concepto de combustible para consumo directo, sino para consumir una forma de energía eléctrica. Y en ese sentido, por ejemplo, el transporte, la idea sería que el transporte utilice acumuladores de energía que no estén basados en litio, sino en estado sólido, que parece que puede ser, digamos, una vía de escape para el gran problema que tenemos ahora, que estamos hablando de cambiar el parque de motor de explosión por un parque eléctrico, cuando en realidad no se puede hacer, porque se está pensando en un consumo de litio que no va a ser posible, que por otro lado el litio está en manos cada vez más en manos chinas en un gran porcentaje y que realmente no está a disposición. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en varias cosas. Primero, personalmente creo que el coche eléctrico es un error, porque como digo, pensar que todo el parque automovilístico y de autobuses, etcétera, que tenemos ahora pueda funcionar con baterías de ion litio me parece muy difícil y muy caro. Eso por una parte. Y por otra parte, las baterías en estos momentos son el elemento más costoso del coche eléctrico. El porcentaje mayor del elevadísimo precio que tienen los coches eléctricos son las baterías. Y nos están diciendo, si veis la publicidad de los coches eléctricos, nos están diciendo que la duración de las baterías pues es a lo mejor, yo que sé, 10, 15 años. Y a mí no me extrañaría que a los 3 o 4 años de funcionar hayan perdido un porcentaje importante de su eficiencia. Es decir, que tú al principio dices, oiga, usted con este coche tiene una autonomía de 500 kilómetros. Pues a mí no me extrañaría que dentro de 3 años no pase de los 350. Y que al cabo de, yo qué sé, 8 años, pues te digan, mire usted, lo mejor que puede hacer es cambiar las baterías, porque si no, esto ya no va a funcionar. ¿Y qué pasa con las tecnologías nuevas que no han sido probadas suficientemente como para decir esto va a durar tanto o esto va a durar cuánto? Y no puede pasar como con los electrodomésticos que tienen fecha de caducidad, porque los fabrican prácticamente así. Pero aparte de eso, entiendo
que lo que realmente debería ser un empeño muy grande sería el desarrollo del hidrógeno en todas sus posibilidades. Es decir, lo mismo que un coche puede funcionar con un motor eléctrico, puede funcionar también con un motor de agua. Lo único que habría que hacer es sustituir, ponerle la bombona de hidrógeno en vez de una bombona de propano, o tener gasolineras que en vez de suministrar gasóleo o gasolina, suministrasen hidrógeno. Evidentemente eso tiene sus problemas de seguridad, de suministro, etcétera, pero eso tiene futuro. Y lo mismo ocurre si vamos a sustituir otros elementos de consumo muy importantes como pueden ser los aviones y los barcos. Un avión no se puede plantear ser eléctrico con baterías de ion litio. Eso tiene un peso tal que penalizaría al avión de una manera terrible. Y un barco, pues tampoco se puede plantear eso. Para un barco y para un avión, el hidrógeno son tecnologías de futuro muy importantes. Y desde luego tendría que estar todo el mundo desarrollando al máximo esas tecnologías y reduciendo los costes que actualmente. El otro día oí que BP, British Petroleum, que está trabajando en el campo del hidrógeno, situaba en el 2050 la fecha en la que esa tecnología estaría ya disponible ampliamente. ¿Por qué? Pues porque no se invierte dinero en eso. Entonces dices, ya vamos a ver, ¿qué ocurre con las empresas? Las empresas están para ganar dinero. Y si vemos el caso español, mira usted, si no hubiese una legislación en contra, seguiríamos igual. Pero ya que vamos hacia las renovables, ¿qué ha hecho Iberdrola? Invertir muchísimo en energía eólica. Entonces, si al señor Galán le preguntamos que cuál es su expectativa de futuro con la energía, pues para el señor Galán cerrar las centrales nucleares españolas en el 2035 es perfecto. Y ojalá las cerrasen antes, porque él vendería más molinillos de viento. Él lo está viendo desde una perspectiva de empresa que está para ganar dinero, no para resolver los problemas del ciudadano, ¿no? Entonces, todo eso debería pasar por decisiones gubernamentales. Si no hay políticas gubernamentales, o en este caso europeas, es decir, es la Comisión Europea la que debería orientar esto. Pero claro, aparecen de por medio luego las singularidades de cada país. Francia tiene un gran parque nuclear y dice, no, todo nuclear. Alemania le ha echado la cruz a la nuclear. Todo esto nos va a dificultar muchísimo el avanzar en la lucha contra la emergencia climática. Si hay tiempo, quisiera hacer dos preguntas Sí. y un comentario. El comentario es que yo tengo una pequeña instalación solar, tengo 3,2 kilovatios y en números y por simplificar, el estudio que yo he hecho, hace año y medio que lo tengo, y es que quitando noviembre, diciembre y enero, en meses en los que he generado menos de lo que he consumido, el resto del año siempre estoy generando más de lo que consumo. Y el máximo ya es en los meses de verano, que estoy generando como 3 o 4 veces más de lo que consumo. Entonces, todo eso que se genera además en una pequeña instalación se pierde a la red. Y si todo el mundo hiciera lo mismo, el exceso de generación que no se consume individualmente sería tal que se podría disminuir enormemente la cantidad de plantas de generación que en la actualidad tenemos centralizadas. ¿Cuál es la razón por la que no se desarrolla? En principio, el Gobierno no está dispuesto a facilitar estas instalaciones porque lo primero que te hacen es que tú generas, pero te pongo muchísimos problemas para que puedas vender lo que generas. O sea, tú si quieres lo regalas, pero ¿por qué no se favorece la instalación de pequeñas generadoras, ¿no? Y
Bueno, en realidad hay una tarifa que te permite vender con un 8% por debajo del precio de compra el exceso de... Pero digamos, no se publicita la tarifa por un lado y por otro lado es difícil conseguirla, incluso hablando directamente con la compañía. Y dos preguntas por terminar. Estamos hablando ahora de que estamos mirando hacia otras fuentes de energía porque, por ejemplo, el gas es difícil de conseguirlo porque un fenómeno que se ha producido recientemente que no se esperaba ha dado la vuelta a todos los planes que, por ejemplo, tenía Alemania en cuanto a la reconversión de su sector. Ucrania. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto la dependencia de la energía nuclear en cuanto a la facilidad para conseguir uranio enriquecido en el mercado internacional no genera también una dependencia de otros países y de qué estabilidad? Lo pregunto porque no tengo ni idea, no lo conozco. Y segundo, estamos hablando que el principal problema de la energía nuclear están poniendo las organizaciones ecologistas en el precio. Pero desde mi punto de vista hay otro aspecto más importante que es la generación de residuos difícilmente almacenables, dado que la vida media es enorme, ¿no? Es larguísima. Yo me alegro mucho de que hagas esas dos preguntas. La primera, evidentemente las compañías eléctricas y el gobierno español no están facilitando de ninguna manera que el sobrante de energía fotovoltaica que uno produce en su pequeña estación doméstica revierta al consumo global, incluso le puedan pagar, aunque sea la cuarta parte del valor del kilovatio hora, es decir, tendría que haber un toma y daca, ¿no? Tú me cobras el kilovatio a tanto, yo te voy a suministrar tanto y me lo vas a pagar a la mitad o la cuarta parte, ¿vale? Pero págueme algo, ¿eh? Eso no se está haciendo, pues porque a las eléctricas no les interesa, evidentemente, ¿eh? Y la segunda pregunta, los residuos radiactivos. Vamos a ver, yo creo que el tema de los residuos radiactivos se ha magnificado de una manera extraordinaria. Los residuos radiactivos, el hecho de que tengan una duración de miles de años, no quiere decir que no tengan solución, porque en el planeta Tierra hay multitud de formaciones geológicas que han permanecido estables durante cientos de miles de años, sin modificarse. Y esa es la principal condición que se hace cuando se busca un repositorio definitivo de residuos radiactivos, ¿eh? Tienen que ser formaciones que fundamentalmente las que se estudian son de tres tipos, o bien formaciones geológicas de tipo rocas graníticas, por ejemplo, que se sabe que no se han modificado en cientos de miles de años, o de sal o de arcilla, ¿sí? Hay formaciones de arcilla, hay territorios en los que no hay rocas, pero hay unas grandes condiciones de arcilla. Esa es la solución, por ejemplo, que estudian en Bélgica, porque es un país en el que las formaciones arcillosas son muy abundantes. En todas ellas se ha podido estudiar que hay formaciones estables que mantienen su estabilidad durante miles de años. Por lo tanto, la solución técnica existe y, de hecho, Finlandia acaba de abrir ya la primera estación repositorio definitivo de residuos de alta actividad. ¿Bien? Lo que pasa es que hemos empezado, España es un caso paradigmático en este caso, porque evidentemente hay un bombardeo en contra de la energía nuclear en todo. No estamos hablando de residuos de alta actividad, es que en el almacenamiento temporal de combustible, que ya estaba prácticamente sancionado y estudiado técnicamente en un pueblo de Cuenca, pues a última hora salieron con la historia de que no, que necesitas una autorización de la Comunidad de Castilla-La Mancha y esa no te la hemos dado. ¿Eh? Y llevamos así tiempo y tiempo. Y diga, ¿ustedes saben cuánto dinero se está gastando en Resa en proyectos que luego
acaban destrozados porque hay una autorización que no se tiene. Hay un detalle, por ejemplo, que la gente ignora. La central nuclear de Vandellós 1, la que se cerró hace ya unos cuantos años, funcionaba con una tecnología similar a la de Chernobyl, con uranio natural, grandes cantidades de uranio, que además producen plutonio. Y es la tecnología que se empezó a utilizar en Francia y en todos los países que tienen un programa nuclear importante. Chernobyl, que es una de las cosas que a mí me indigna porque nadie lo dice, era una instalación militar. Chernobyl era el gran suministrador de plutonio del programa de armas nucleares ruso. Y el accidente que hubo, que tiene todavía unas connotaciones oscuras, no se sabe qué coño buscaban con el experimento que estaban haciendo y que provocó el accidente. Pero todo eso, a pesar, por ejemplo, eso lo digo ya en la conferencia que di sobre Chernóbil revisitado, ya lo dije, ¿no? La serie de HBO está muy bien, etcétera, pero ese tema se callan, no dicen ni pío. ¿Por qué? Porque entrarían en un tema muy conflictivo que es el de las armas nucleares, en las cuales Estados Unidos tiene mucho que callar también. Entonces, digo, Vandellós 1, que funcionaba con esa tecnología, el general de Gaulle, cuando le suministró a Franco la tecnología para construir esa central, exigió que el procesamiento del uranio, una vez que ya ha sufrido el ciclo energético en esa central, ese procesamiento se tenía que hacer en Francia. Y Francia extraía de ese combustible el plutonio. O sea, lo que no quería de ninguna manera es que el plutonio que Vandellós 1 producía, y que es el elemento que se utiliza para las bombas atómicas, se quedase en España. Obligaba a que esos residuos fuesen a Francia, que ese es el famoso tren de la muerte que decían los catalanes, que pasaba por Barcelona, Cataluña y que organizaba la gran... El tren de la muerte era ni más ni menos que unos contenedores bastante voluminosos para evitar la radiación exterior, que llevaban el combustible a Francia para reprocesarlo y obtener el plutonio. Y el resultado de ese reprocesamiento era que lo que quedaba de ese combustible, los franceses hacían lo mismo que con el suyo. Lo convertían en una masa vitrificada, o sea, lo mezclaban con vidrio y lo meten en bidones de 200 litros y tal. Y ese es el residuo que al final tiene que ir a parar a un repositorio final, pero ya inmovilizado en vidrio. Bueno, pues esos residuos de Vandellós, en el contrato que se hizo en su día con Framatome, la empresa pública de energía atómica francesa, esos residuos tenían un plazo de almacenamiento en Francia que llegaba hasta el año 2005. A partir de ese momento tenía que hacerse cargo España de eso. ¿Qué pasó? Que el repositorio de Villar de Cañas, en Cuenca, que estaba previsto para eso, se frustró por la ley esa. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues que Francia nos está cobrando todos los años una millonada por mantener eso allí. Eso lo paga Enresa. De eso nadie dice nada. Pero bueno, en definitiva, lo que yo digo es que en los residuos radiactivos hay tecnología para almacenarlos de manera segura. Y Francia tiene su repositorio preparado y todos los países que tienen un programa nuclear importante lo tienen previsto. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Yo quería hacer simplemente un comentario porque yo cada vez soy más pesimista con el tema del cambio climático. Bueno, resulta que no veo que las cumbres internacionales resuelvan absolutamente nada, vamos.
podrían no celebrarse y seguiríamos igual, ¿no? Entonces, con el tema de la descarbonización teórica, pues me parece que vamos justo en dirección contraria. Es decir, si las cumbres del clima no logran evitar o disminuir la emisión de CO2 y, por otra parte, los grandes sumideros de CO2 están en las condiciones en las que están, el océano pues sobreexplotado, Están colapsados. Están ya agotados. efectivamente, y la biomasa, bueno, estamos viendo lo que está haciendo Brasil con la Amazonía, estamos viendo los incendios en Australia, tremendos los incendios aquí en el verano. Parece que vamos justo en dirección contraria. Cierto. Y bueno, y después de lo que usted ha comentado con el tema del fiasco del carbón limpio, que era una mini esperanza, bueno, pues a ver si somos capaces de convertir en el CO2 para que almacenarlo de alguna forma, no sé cómo, pues yo creo que la situación, pues francamente, es tremenda y horrible. Pues efectivamente, al margen de si uno está a favor o en contra de la energía nuclear futura, las expectativas son muy pesimistas en el sentido. Yo participo del pesimismo que tú dices y ya he dicho antes que la emergencia climática no lo vamos a resolver. Lo único que podemos hacer es mitigar en la medida de lo posible los efectos, porque todo ese CO2 que está en la atmósfera ya no hay manera de retirar. Y respecto o incidiendo en el comentario muy acertado que estás haciendo, pues las cumbres internacionales sirven de algo, sirven para que algunos se pongan las pilas. Porque, por ejemplo, Canadá sí tiene un programa serio para conseguir en el 2050 o 2060 una reducción drástica de sus emisiones. Y lo tiene China, mucho más serio que el resto de países. Entonces, en este sentido, sí, hay países que lo tienen, pero globalmente no. Y sobre todo, lo que es preocupante, pensar que hay continentes enteros, como África, que en 10 años es probable que tenga 1.000 millones o 1.500 millones de habitantes que querrán comer y querrán tener una vida mínimamente potable. Y eso significa consumos energéticos. Y si tienen carbón a mano, quemarán carbón. Si alguien les suministra a un precio razonable energía renovable, pues encantado, pero echarán mano de lo que sea. Y por eso, pues hay otra cosa que mucha gente reclama, pero que nadie quiere hacer caso, y es que la emergencia climática es un problema global que reclama, para solucionarlo, una gobernanza global y mundial. Tendría que haber una autoridad equivalente a la ONU, pero con autoridad real, que controlase todo ese proceso. Y eso, pues, creo que ninguno de los que estamos aquí nos lo creemos, ni borrachos. Bueno, yo creo que ya nos van a echar. Os agradezco muchísimo vuestro interés y las preguntas que habéis hecho. Sentimos que el día no haya sido propicio para que hubiese más gente, pero yo espero que haya también unos cuantos que puedan ver esta exposición en la grabación en YouTube. Y como os he dicho, también hay un desarrollo mucho más amplio de lo que he dicho en la presentación PowerPoint en SlideShare. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.